¿Qué tal? Buenas noches. Reciban un afectuoso saludo. Espero que se encuentren muy bien y me gozo juntamente con ustedes el que se puedan conectar y poder seguir aprendiendo. La verdad que me llena de gozo y de alegría ver el interés y el deseo de aprender más, y esta noche pues no va a ser la excepción. Sé que cada uno de los que estamos reunidos como cada jueves pues es con la gran finalidad de aprender más, de conocer más de lo que el Señor nos quiere hablar a través de este diplomado de Fe en Acción. Así que, ¿qué les parece si oramos rapidísimo y arrancamos con todo? ¿Sale? Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada una de las personas que han decidido en su corazón y en su día a día hacer un tiempo, abrir un espacio para aprender más de ti. Clamamos, Padre, a esa sabiduría. Clamamos a ti, que sabemos que solamente proviene de ti. Redargúyenos y háblanos a través de tu palabra y permite que hoy podamos aprender y crecer en ese proceso de nuestro caminar en fe. Gracias en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Bien, pues bienvenidos como todos los jueves a una sesión más. Ya estamos casi por terminar, y la de hoy va a estar muy interesante y principalmente de mucha bendición. Es algo en lo cual hemos estado ya a partir de un año, casi 2 años para acá viviendo, y va en relación a tal cosa. Y recuerden que estamos, creo que no he compartido, híjole, denme rapidísimo un segundo, no he compartido la presentación, acá está. Si alguien me puede apoyar, nada más comentando si se ve la presentación, porque se me había olvidado, si más enseñas o alguien se atreve ahí por el micrófono decir si sí se ve, se los agradecería muchísimo. De favorcito ya para comenzar. Se ve. Sí se ve, gracias, qué amable. Bien, pues como le decía, hoy vamos a iniciar ya uno de los últimos temas, y recuerden que en esta última etapa estamos viendo cómo la fe nos está preparando para la batalla, esa batalla que luchamos todos los días. Y el tema de hoy con el cual vamos a iniciar, y espero que el tiempo me dé, si no, en realidad lo tengo programado para 2 sesiones, pero por lo menos hoy quiero dejar bien la base de algo que es muy importante en el caminar de toda persona, y más cuando empieza a conocer del Señor o cuando empieza a buscar de la presencia de Dios. Y me refiero al tema tan importante de la enfermedad y de la sanidad o del milagro que muchas veces recibimos por parte del Señor. Y para esto yo siempre de verdad le he pedido al Señor que cada vez que me permita hablar de Él, que cada vez que me permita mencionar algo de su palabra, que mucha o la mayoría de las veces me permita vivirlo, porque no es lo mismo hablar o enseñar de algo que no has vivido. Y sobre este tema yo te puedo decir que en mi vida he tenido 2 veces la gracia y la bendición de parte de Dios de tener una sanidad, hablando de que algo, un dictamen médico, un resultado, un estudio médico que ya estaba ahí, y que a través de la oración y a través de la fe, pues así como que, oye, ¿y dónde está, no? ¿Qué pasó? Se borró. Y son cosas que a veces la ciencia no se explica, pero solamente Dios puede hacerlo. En mi vida han sido en 2 ocasiones, y una ha sido en la vida de mi hija cuando tenía 3 años. Entonces, sobre este tema siempre le he dado gracias a Dios cuando me permite testificar y cuando me permite hablar. Es un tema muy interesante, y es un tema en el que muchos de nosotros, cuando llegamos a Cristo, a veces batallamos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a poner toda nuestra atención. Recuerda que si tú tienes alguna duda, con toda la confianza puedes interrumpirme, puedes hacerla. Podemos platicar al respecto, y si no, al final la dejas en el chat o la dejas por escrito, y en la siguiente sesión la estaremos retomando. Perfecto. Y bueno, ya para iniciar, ahora sí, aquí está. Hoy vamos a estar viendo sobre este tema tan importante, y déjame darte la base como siempre lo hago. Vamos a partir de
Segunda de Corintios 13, del versículo 1 al 6. ¿Qué es lo que estamos viendo en estas últimas sesiones? Cómo la fe nos está preparando para la guerra, para la batalla, para el día a día, para ese caminar que todos llevamos y que luchamos constantemente. Y como te dije en un inicio, hoy la enfermedad, la situación que se está viviendo a nivel mundial es delicada. Y yo sé que en algunos hogares, que en algunas personas esto ha causado estragos, esto ha causado varias situaciones, tanto en lo laboral, algunos han perdido el trabajo, tanto en la salud, algunos han visto mermados en esta parte de la salud por medio de este virus. Algunos lamentablemente han perdido a un familiar, a un ser cercano, a un conocido, a través de esta situación que estamos viviendo. Y si somos honestos, yo he escuchado de algunas personas que se han cuestionado, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no resuelve esto? ¿Por qué Dios no trae la sanidad? ¿O por qué Dios no trae la vacuna o quita ya de plano esto? Y siempre en situaciones así, no está mal, siempre en situaciones así el ser humano se cuestiona, se interroga, y en esta parte de la fe incluso llega, aparte de cuestionarse, llega a veces a debilitarse. Siendo muy honestos, cuando estamos en una situación de cama, en una situación difícil, es cuando más recurrimos a Dios y dice: Señor, ¿dónde estás? Señor, ayúdame. Señor, dame sanidad. Señor, restáurame. Señor, haz el milagro en mi vida. Y más, por ejemplo, los que ya somos papás, cuando es en una situación con un hijo, ahí sí de verdad que es una situación que se multiplica la n potencia, porque como dice el dicho, pues todavía uno lo aguanta, ¿no? Pero las criaturas, como quiera, pues ellos no. Entonces cuando le pasa a un hijo se siente aún más fuerte. Pero ¿qué nos dice la palabra? Dice: examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Lo que hemos estado llevando en todo este tiempo es aprender de la fe. Y ya hemos visto que no solamente es de declarar, de decretar, que no es lo adecuado y no es lo correcto, que no solamente es de creer y de pedir, que también hay formas de pedirlo, y hemos entendido lo que es en sí la base y la esencia de la fe. Y en estas últimas sesiones de cómo esa fe nos tiene que ayudar para luchar nuestro día a día. Y aquí la palabra nos dice que debemos de estar firmes. Pero aparte de eso dice: examínense a ustedes mismos. Muchas veces, y la palabra lo dice, aquel que crea estar firme, mire de no caer. Porque cuando estamos más seguros de nosotros mismos, cuando estamos más seguros de lo que tenemos, cuando estamos más seguros de que nos está yendo bien, que el negocio está bien, que el trabajo está bien, que el ascenso está bien, cuando más seguros estamos de nuestra capacidad y de lo que el Señor ha puesto en nosotros, talento, sabiduría, gracia, etcétera, es cuando a veces más nos descuidamos de lo espiritual y más nos descuidamos de nuestra base, de nuestra fortaleza. Y ahí es donde viene la caída. Por eso la palabra nos invita para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? Pónganse a prueba, nos dice. ¿Y cómo nos vamos a poner a prueba? Mira, déjame rápido llevártelo en la parte, por ejemplo, deportiva, ¿no? Un boxeador que se está preparando para una pelea, entrena todos los días, se alimenta correctamente, hace las cosas de lo mejor posible para que cuando llegue el momento de la pelea no haya impedimento que le haga ganar. Ahora, si esa pelea la vence, el luchador no se queda nada más con eso. Viene la siguiente pelea. Y ahí es conforme él se va poniendo a prueba. Para que un boxeador crezca, para que un boxeador salga adelante y sea mejor cada vez, se tiene que enfrentar a adversarios más fuertes, adversarios más veloces, más resistentes. Se tienen que enfrentar a enemigos capaces de poderlos sacudir. Porque cuando ya se enfrenta a los más sencillos, ya uno se vuelve así en esa zona de confort, confiado, y dices: aquí me la llevo tranquila. Pero si quieres avanzar, si quieres crecer, en este caso en lo deportivo, cada vez te vas a enfrentar a luchadores más fuertes, más aguerridos,
Y en las cosas del Señor también es lo mismo. Ayer pudiste vencer a lo mejor una batalla en el cual en una situación pudiste como antes salirte de control y explotar e insultar y pelearte y decir muchas cosas. Y lo más seguro es que a lo mejor no llegaste a ese extremo. Y qué bueno, felicidades, porque a través de ese día a día, de esa batalla en la fe que llevamos, libraste esa prueba, libraste ese momento. Pero ve lo que dice la palabra. No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes. Cada vez que tú pones a Cristo como centro en tu vida, en todo lo que tú haces, el Señor te dará sabiduría, el Señor te dará fortaleza, el Señor te dará discernimiento, el Señor guiará tu vida porque te volviste cristocéntrico. No religioso ni nada, pues te volviste cristocéntrico. Antes de hacer algo, y tomemos este punto de la forma correcta, antes de hacer algo importante, no es como a veces lo escuchamos en los mensajes, te levantas, Señor, ¿será que sea tu voluntad lavarme los dientes? ¿Será que sea tu voluntad lavarme la cara? Señor, ¿qué calzoncillo me voy a poner? No se basa en eso, se basa en cuanto a una decisión importante, en cuanto a una situación que puede repercutir en nuestras vidas. En esas situaciones es donde debemos de nosotros refugiarnos y recurrir a Cristo, recurrir a su palabra, porque ahí lo dice en ella misma. No se dan cuenta que Jesucristo está en ustedes y dice, a menos que hayan fracasado en la prueba. Cuando tú haces a Cristo a un lado, cuando tú sacas de la ecuación de tu vida al Señor, es cuando vienen las dificultades. Edgar, ¿pero qué tiene que ver esto con la salud, con la enfermedad y con la sanidad y todo eso? Esta es la primera base de lo que te voy a estar llevando, por eso quiero que quede ahí fuerte. El caminar de la fe de cada persona es totalmente diferente, es un proceso diferente de la manera en la que tú estás caminando a la manera en la que yo lo estoy haciendo. Y no por eso demerita o da más prestigio, más valor a lo que yo hago o a lo que tú haces. En pocas palabras, cada uno está luchando su batalla diaria. Cada uno está peleando con esas situaciones en las cuales para algunos son más difíciles y para otros no tanto. Por eso la palabra nos dice debemos de estar firmes. Ahora, en esto Pablo estaba hablándole a la iglesia de Corintios, estaba hablándole a esta iglesia y a estas personas. Incluso si tú puedes leer los primeros versículos, yo te puse desde el 5 nada más, pero si tú puedes leer desde los primeros versículos, Pablo le dice, es la tercera vez que yo voy a ir con ustedes. Y a todos aquellos a los que pecaron, y todos aquellos a los que han estado fallando, y todos aquellos en los que siguen en su rebeldía, en su desobediencia, hay algo que dice fuerte, pero ahí está la palabra y es en el versículo 2. Dice, no voy a tener consideración de ustedes. Porque esta iglesia o estas personas le estaban pidiendo a Pablo señales de que Cristo estaba en su vida y de que Cristo estaba hablando por medio de su vida. Y por eso ya prácticamente vemos aquí un Pablo ya a lo mejor en su edad ya más avanzada, como que ya batallando en esa pelea, diciendo, a lo mejor la primera vez ya les llamé la atención, ya les dije, ya les enseñé, y otra vez, y la segunda. Y por eso es que en una tercera dice, ya no voy a tener tolerancia en ustedes. O sea, como que ya estuvo. Y a veces el ser humano cae en una situación así. Vive su propia forma, vive su propia ideología, vive su propia manera de ver y de interpretar las cosas, y hace un lado a Cristo. Y a través de eso es cuando comienzan diferentes cosas. Aquí inicia este versículo, examínense. Este versículo está casi ligado a 1 Corintios 11:28. ¿Y qué nos dice este versículo? Mismo Pablo estaba hablando a la iglesia y fue una de las primeras veces. Por eso te di el contexto de lo que se veía en los versículos anteriores, de cómo le estaba llamando la atención. Y aquí se ve que es en una de las primeras veces en donde Pablo lo hace. Y aquí en 1 Corintios 11, del 28 al 34, no lo vamos a ver todo, tú lo puedes ver con calma en tu casa. Pablo dice, por tanto,
examínense cada uno a sí mismo. Cada uno debe de entrar en esa reflexión, en ese análisis, en esa, no lo quiero llamar así meditación, ¿verdad? Pero no, en cierta forma no está mal, en el que tú puedas decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Y es examinarte a ti mismo. Y por eso Pablo aquí, y te voy a explicar por qué se los dice. Y entonces coman del pan y beban de la copa. Versículos antes, lo mismo. Esta iglesia estaba haciendo de las suyas. Estaban tomando la cena del Señor de una forma incorrecta. Menciona, y tú lo lees en los versículos del 17 en adelante, menciona que ellos se reunían y un cierto grupo de hermanos se adelantaba y empezaba a comer de la cena del Señor y empezaba a beber del vino de la cena del Señor y se embriagaban. Y otro sector que ahí describe la palabra, que era un sector, digamos que de los hermanos que menos economía o recursos tenía, menciona que ellos se quedaban sin participar en esta cena. Como que los glotones, los pudientes y los que llevaban las cosas agarraban para sí y se empezaban a llenar y dejaban a los otros a un lado. Y se generaba mucho conflicto. Empezaron a tomar la cena del Señor de una manera incorrecta. Y mira, no voy a entrar en ese punto, pero la cena del Señor es una forma de recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y Jesús mencionó que cada vez que hagamos eso, lo hacemos en memoria de Él. Y cómo debemos de partir el pan y convivirlo con nuestros hermanos, y cómo debemos de compartir la copa, en este caso el vino. Y es muy hermoso el estudio de la cena del Señor, pero no me quiero meter mucho en el fondo de eso porque no nos va a dar tiempo. Pero aquí ya las personas se estaban desviando de la esencia, que muchas veces en el ser humano eso pasa. Nos empezamos a desviar de la forma correcta, nos empezamos a desviar del verdadero significado. Y ya le empezamos a poner cada uno de nosotros nuestra cosecha. Por eso es que Pablo exhorta y Pablo le habla así a esta iglesia. Ahora, algo que yo aprendí, y porque también lo dice bíblicamente, ahorita vamos a ir al versículo, que nosotros no debemos de participar en la cena del Señor de una forma incorrecta o impura. Y ve lo importante, y ahorita vamos a analizar ese versículo, el por qué lo menciona. Cuando te explican lo que es la cena del Señor, incluso te dicen, si tienes algo en contra de tu hermano, si tienes falta de perdón, si tienes alguna situación, mira, mejor ve y ponte a cuentas, mejor ve y arregla las cosas, y ya entonces después sí participas de la cena del Señor. Pero muchas veces nos entra por un oído, nos sale, y creemos como un protocolo, creemos que como algo, que simplemente tenemos que hacer o tenemos que participar, y lo hacemos. En el momento según nos arrepentimos, en el momento según estamos movidos, pero ya después es otra historia, ¿no? Más adelante dice, porque el que come y bebe, que es lo que yo te decía, sin discernir, sin examinarse, sin ponerse a cuentas, que dice, sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe para juicio, pero para en sí de la persona. Y ve lo que viene a continuación, y el versículo que viene a continuación, y no es que el Señor sea malo. Ahorita vamos a analizar esa parte, que es la parte de la enfermedad. No es que el Señor sea malo, repito, muchas veces el ser humano empieza a transgredir, empieza a hacer las cosas de una forma incorrecta. Y ahí es de donde se sale de la voluntad de Dios, y ahí es donde se hacen muchas situaciones. En el versículo siguiente, en el versículo 30, dice así: por esta razón, hay muchos que débiles. Hay muchos hermanos en la fe, muchas personas débiles. Hay enfermos entre ustedes. Y muchos duermen. Se refiere a dormir, a que muchos ya están esperando a la resurrección, a la venida del Señor.
prácticamente muertos y muchos duermen. ¿Por qué pasa esto? Porque tomamos o participamos de algunas cosas de una forma incorrecta. En este caso se refiere a la parte de la cena del Señor. Y como un versículo en donde el primero que leímos de examinarnos y de poner a prueba nuestra fe, nos lleva a y nos lleva a que tenemos que hacer las formas correctas y hacerlo de la mejor manera. Porque cada una de ellas, cuando nos salimos de lo normal, de lo natural, de lo correcto, se desencadenan este tipo de cosas. La Biblia es clara, muchos al participar y hacerlo deliberadamente cometen este tipo de cosas. En una ocasión, un hermano, cuando estábamos participando en una cena del Señor, me dijo: oye Edgar, fíjate que pues mi esposa está insistiendo en que yo participe en este momento de la cena del Señor, pero quiero preguntarte, yo tengo un pleito con un hermano desde hace años, y ahorita antes de hacerlo, porque en ese entonces la persona que compartió hizo mención que muchas veces en su experiencia, cuando gente participaba deliberadamente de la cena del Señor, se enfermaban o venían cosas a su vida, porque aunque no lo creas, espiritualmente hay un fondo, hay una base, hay algo correcto establecido, porque lo tomaban como a veces el ser humano toma las cosas de Dios, deliberadamente. Entonces esta persona me dice: ¿qué hago? Pues yo me agarré con el miedo al mensaje que escuché ahorita, pero mi esposa insiste y insiste. Y yo le dije, un hermano que aprecio, le dije: mira, obviamente no lo hagas. Primero ponte a cuentas, primero pide perdón si tienes que pedir perdón, perdona si lo tienes que hacer, pero ponte a cuentas. Cumple conforme lo que dice la palabra de Dios y no lo hagas por querer cumplir lo que una persona o por querer darle gusto a una persona, por querer cumplir en un momento un protocolo o algo. Cumple mejor y trata de agradar a Dios y no al hombre. Entonces ya él se quedó tranquilo y dijo: bueno, no lo voy a hacer. Pero la palabra nos lleva a eso. Hay cosas que surgen porque nosotros no somos obedientes. Hay cosas que surgen porque nosotros hacemos de lo bueno lo malo, y de lo malo hacemos lo bueno, y eso también está en Isaías 52 y lo dice la palabra. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina. Cuando tú te autoexaminas, cuando tú te juzgas, cuando tú reflexionas en tus malos caminos, en lo que tú estás haciendo, esta parte es hermosa. El Señor nos disciplina. Hay una parte en la palabra que dice que el Señor disciplina al hijo que ama. Si no amara al hijo, no lo disciplinaría. Y hoy como padre yo te puedo decir, yo cada vez que disciplino a mi hija, me duele más a mí que a ella. Me cuesta mucho disciplinarla porque siento feo. Pero lo tengo que hacer para que no se vuelva una persona grosera, para que no se vuelva una persona con hábitos y costumbres incorrectas. Y lo mismo es con el Señor. El Señor ama a sus hijos. Pero hay hijos que a veces se empiezan a salir, o hay hijos que a veces empiezan a aflojarse o empiezan a hacer ciertas cosas y que dicen: hijo de mi vida, con el dolor de mi corazón te tengo que disciplinar. Y por eso a veces viene la disciplina, no es porque Dios sea malo, y ahorita lo vamos a entender un poquito mejor con los versículos que vamos a ver más adelante, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué prefieres tú? ¿Perderte por la eternidad? ¿Ser condenado con el mundo o ser disciplinado? Yo prefiero la primera. Yo prefiero ser disciplinado, y cuando yo como humano y persona, hijo de Dios, siento que me estoy saliendo, que estoy, perdón Señor, y en algunas etapas de mi vida sí he llegado a orar de esa forma: Señor, disciplíname, si me tienes que disciplinar, disciplíname, pero no te apartes de mí, no apartes tu presencia de mí. Porque yo sé de antemano esto, que el Señor al que ama, disciplina. Entonces, ¿por qué habla de esta parte de la disciplina? ¿Por qué habla de esta parte de condenar? Porque el ser humano, como el versículo que leímos anteriormente, se sale de lo correcto, se sale de lo adecuado, se sale de lo establecido. Y por eso la humanidad, recordarás, se corrompió. Dios hace todo perfecto, Dios hizo todo bueno y lo hizo perfecto. Pero desafortunadamente la desobediencia atrajo ciertas consecuencias. Una de ellas es
la separación que había de Dios con el hombre allí en el huerto del Edén, la comunión que había. Fueron expulsados por ser desobedientes, y a raíz de eso, tú lo puedes leer en Génesis 2, a raíz de eso se vinieron muchas cosas. El dolor a las mujeres al momento de dar a luz, al momento del parto. Quiere decir que antes no había dolor, que antes no había sufrimiento, porque Dios hizo todo bueno y perfecto. Pero a través de la desobediencia del hombre viene la consecuencia, viene el dolor. A través de esa desobediencia, dice, ahora el hombre va a trabajar y a sudar, porque antes lo tenían todo, estaba ahí, Dios proveía y Dios lo daba. Y mira, no me quiero desviar, cuando tú estás bien con Dios, créeme que el Señor te sorprende de dónde vienen las cosas, pero el Señor bendice y el Señor provee. Pero no me quiero desviar en cuanto a ese tema, ¿no? Es importante también entender esa parte. Pero aquí, a raíz de la desobediencia, se desencadenaron muchas cosas. Por eso es que la relación se perdió, y de ahí empezaron a venir, la edad del ser humano se redujo y vinieron muchos lamentos. Y tú sabrás algunas partes que ya hemos platicado y algunas cosas de la historia, vinieron muchas situaciones. Pero cada vez más, a través de la maldad y a través de la desobediencia y a través de la situación del hombre, fue abriéndose camino a la enfermedad, abriéndose camino a las situaciones que, como hoy en día, y mira, no podemos ser, ni quiero escucharme de algún partido, ni quiero escucharme de alguna ideología, ni quiero escucharme de algo, pero no podemos negar que el hecho de que ciertas personas, el querer tener el poder, el querer dominar, el querer tener el control de este mundo, nos ha llevado a, desafortunadamente, vivir muchas situaciones. Algunos tienen la conspiración de que esta pandemia es causada por el hombre, que esta pandemia es controlada por el hombre, que esta pandemia es controlada por los gobiernos, y mira, tú puedes investigar, puedes estudiar, yo no me quiero enfrascar en eso. Pero lo que sí sé, y es una realidad, que porque el hombre quiere tener más poder, más dominio, más autoridad, y porque nunca, y sobre todo en el hombre que no conoce de Dios, nunca hay una forma de estar saciable, sino siempre quiere más. Por eso empieza a generar más cosas. Está la conspiración, no sé si tú la has escuchado, ¿no? de Bill Gates, que es era el millonario más de todo el mundo, y ya se desplazó hasta el número 5, pero que según él, ya desde tiempo atrás, años atrás, había mencionado de algo de la pandemia, y que según parte de él y de su clan fueron los que desataron toda esta situación, porque él tiene el control de las vacunas, porque él tiene el control de muchas situaciones. Y mira, esas son conspiraciones, y que no nos vamos a enfrascar en eso. Lo que yo me quiero enfrascar y poner como base es en lo que es en relación al hombre, que es una realidad, que el hombre que se aparta de Dios, que el hombre que busca más poder, que el hombre que busca más deseos de satisfacer todas sus necesidades, tiende a caer en el desagrado para Dios. Y eso es una realidad, porque el hombre busca satisfacer lo que hay en este mundo, todos sus placeres. Pero el Señor también en la palabra nos dice que no nos amoldemos a este mundo, no nos conformemos a este mundo, sino que nos renovemos y nos transformemos conforme a su mente, a la mente de Cristo. Y también hay una mención, ahorita te lo voy a decir más adelante en un versículo, que aquel que quiera ganar su vida para este mundo, para la eternidad la perderá. Por eso no debemos enfrascarnos tanto en eso. Pero desafortunadamente a veces estos versículos son mal utilizados para, como en la sesión pasada que te dije en Apocalipsis 21, para los cobardes, para los mentirosos, para ellos es el infierno. Y a veces hermanos o personas utilizan estos versículos, pues si tú estás tratando de salvar tu vida de este virus, quiere decir que estás rechazando y lo estás haciendo para aferrarte a este mundo y la perderás en la eternidad. Y no va por ahí. Es como en una guerra. Si tú te preparas para una guerra, tú no vas a salir como loco corriendo y siendo el punto clave de los enemigos para que rápido te eliminen o para que rápido te maten.
yo creo que lo harás de una forma estratégica como lo hace en la batalla, como lo hace en una guerra, de una forma inteligente. Entonces, la semana pasada vimos eso. A pesar de esta enfermedad y a pesar de esta pandemia, no debemos de andar con miedo, no debemos de tener ese temor, pero sí debemos de caminar en fe, confiados en lo que Dios está haciendo. Ahora, ante esta parte de disciplina, de juicio y de todo lo que vino, el Señor tuvo que hacer algo. Yo sé que tú ya te lo sabes. Ahí en Isaías 53 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades ahí a la cruz. Él, todos nuestros sufrimientos y todo nuestro dolor, ahí lo llevó. Ahora, Isaías 53 era una promesa muchísimos años antes de que Jesús naciera, y ya estaba escrita esta promesa, pero lamentablemente muchos judíos no creyeron cuando Jesús vino a la tierra, no creyeron que Él fuera parte de esta promesa, que esta promesa se refiriera a Él. Incluso por eso en varios pasajes de la Biblia mencionan que ellos no que fueron rechazados, pero el hecho de no creer en ese Salvador, se perdieron de esta promesa tan hermosa. Y algo que vamos a analizar aquí, porque muchos tomamos esta parte de la Biblia y decimos: es que Él ya llevó nuestras enfermedades. Sí, pero si tú te enfocas en una vida terrenal nada más, si tú te enfocas en una vida de lo que es aquí, que muchos vamos a vivir no sé cuántos años, si tú te enfocas nada más en eso, quiero que sepas que estás caminando y lo estamos enfocando de una manera mal. En realidad, todo lo que hizo, y analízalo y pídele al Espíritu Santo, pídele a Dios sabiduría, todo lo que hizo Jesús, el sacrificio de despojarse a sí mismo, el sacrificio de venir a esta tierra, el sacrificio como hombre, lo vimos la sesión pasada, sufrir allí en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, sufrir, ser llevado hasta ese momento de sudar gotas de sangre. ¿Tú crees que eso lo hizo solamente por el tiempo, por poco o corto para muchos que vamos a vivir aquí en la tierra? No, ese sacrificio de Jesús lo hizo para la eternidad. Él venció a la muerte en el momento en que fue llevado a la cruz y luchó, y al tercer día resucitó. Él venció a la muerte, y no solamente a la muerte, Él venció a la enfermedad, Él venció al sufrimiento, Él venció todo, pero en la promesa de que lo vamos a disfrutar en la vida eterna. Y a lo mejor aquí estoy haciendo así un poquito de énfasis en ti. Dices: a ver, espérate, Edgar, ¿cómo que solamente en la vida eterna? Hay versículo que lo sustenta y ahorita lo vamos a ver. ¿Y eso quiere decir que entonces en esta vida vamos a sufrir? ¿Eso quiere decir que entonces en esta vida vamos a padecer de enfermedad? Sí, claro que sí. Y como te lo dije en la sesión pasada, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él nunca mintió, como lo leímos ahí en Apocalipsis 21. Él siempre habló con la verdad. Y Él mencionó: en la vida tendrán aflicción. Y mira, en la vida, de acuerdo a nuestra manera de vivir, de acuerdo a nuestro forma, ya sea correcta o incorrecta, de hacer las cosas, nosotros mismos estamos propiciando eso. La voluntad de Dios, que está en Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Pero cuando caminamos bajo esa voluntad, así como Jesús cuando estaba en el monte de los olivos y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y después dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando caminas en esa voluntad perfecta y buena de Dios, es cuando las cosas, y aún así vienen situaciones, pero cuando las cosas en Cristo van bien. Y aún así vienen situaciones. Mira, seamos abiertos y pensemos un poquito esto. A lo mejor una persona que no conocía de Cristo, que no conocía de la palabra, que no conocía de Dios, en su vida normal fumaba mucho, tomaba mucho y tenía una vida como muchas otras personas, llena en los placeres de la carne. Conoce de Cristo o le hablan de Cristo, y en su proceso de caminar y en su proceso de conocer, todavía no se puede apartar de algunas cosas. Conozco gente que tiene años
conociendo de Dios, tiene años caminando, congregándose y aún sigue fumando. Tiene años y que de repente pues todavía le gana y se echa sus copas. Y muchos de nosotros tenemos años y a veces muchos de nosotros todavía sigue la mentira, todavía sigue los chismes, las murmuraciones, los pleitos, el odio, el rencor, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero hablar más, ¿no? Para no hacer sentir a nadie, y no es nada personal, tomémoslo con sabiduría, ¿no? Pero es una realidad que el ser humano así está. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona empieza a conocer de Cristo y creen que ya por el hecho de arrepentirse, ya una varita mágica va a venir a decir, ahora eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron ya, y que es una realidad. Y por favor no se me interprete mal, no estoy haciendo algo en contra de la palabra, siempre ha sido mi base, pero es un proceso, como lo hemos estado analizando, no es algo mágico de la noche a la mañana, es un proceso. Ahora en Cristo soy nueva criatura, sí, ahora en Cristo las cosas viejas ya pasaron, pero de nosotros depende que lo nuevo, que nuestro caminar de ahí en adelante cambie realmente. Si nosotros no cambiamos hábitos incorrectos, si nosotros no cambiamos nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja costumbre de hacer las cosas, ¿qué crees? Pues ahora en Cristo Él te hizo una nueva criatura, pero tú sigues arrastrando las cosas viejas. Tú sigues arrastrando lo malo. Y como te decía en este ejemplo, imagínate que esta persona llega y a los pocos meses de estar caminando o estar buscando en el Señor, le detectan cirrosis o le detectan cáncer en los pulmones. Y yo he escuchado de verdad varios testimonios de personas que entonces sí cuestionan a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tú me castigas así? ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué tú eres así malo? Y tal vez Dios dice, oye, yo te di una vida, yo te di un cuerpo. Y ahorita vamos a ver con unos versículos. Y lo que tú hagas con él, hijo mío, es tu responsabilidad. Una persona, y conozco a esa persona y platiqué y escuché su testimonio de una señorita, 15, 16 años, cristiana, creció en el evangelio, se enamora de una persona que no conocía, de un pandillero, desobedece a sus papás, se acuesta con la persona, con este joven tenía SIDA, y ella en su primera relación contrae SIDA. ¿La culpa es de Dios? ¿Dios tiene la culpa? ¿Dios es el culpable de la enfermedad que ahora esta persona está portando y de la enfermedad que ahora esta persona lleva? ¿Realmente es Dios? ¿O fueron las decisiones de esta persona? Por eso lo que te leí, la base importante que te leí en 1 Corintios y 2 Corintios tiempo atrás, dice, examínense. Debemos de analizar y examinar nuestra manera de vivir y nuestra manera de desarrollarnos y nuestra manera de hacer las cosas. Aún yo estando en Cristo, si yo me alimento todos los días incorrectamente y me bebo 2, 3 litros de coca todos los días, aún estando en Cristo, yo puedo llegar a desarrollar problemas en mi hígado, en mis riñones y en algunas otras partes de mis órganos, de mi cuerpo. Aún estando en Cristo, yo puedo sentirme muy Juan Camaney y agarrar mi carro y ir sobre la avenida a 180, 200 kilómetros y accidentarme. Y aún estando en Cristo, puedo perder la vida en un accidente por falta de mi imprudencia y por falta de mi manera o de mi forma correcta de hacer en este día a día. Por eso es importante que entendamos esto. Sí, ya el Señor llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y esta promesa, así también como en Salmo 30:11 lo dice, que Él cambiará nuestro lamento en danza, que Él cambiará nuestro cilicio y que Él nos va a ceñir de alegría. Sí, el Señor promete todo esto, pero es un proceso, y es un proceso en el cual el hombre tiene que dejar ciertas cosas. Y tú a lo mejor ahorita te estás preguntando, bueno, Edgar, pero ¿por qué hay niños que nacen mal? ¿Por qué hay otro tipo de enfermedades? A ver, ¿cómo te explicas eso? Créeme que aunque muchas veces al analizar y al estudiar la Biblia podrías pensar que hay silencios, la misma palabra muchas veces te contesta y la misma palabra te lleva en esa sabiduría a entender este proceso.
Termino con este versículo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ve lo que habla la palabra en Isaías 53. Todo esto lo padeció Jesús por la rebelión, por el endurecimiento, por las cosas erróneas que el hombre hizo, porque cada vez fue más la depravación, porque cada vez fue más el alejarse de la presencia de Dios. Cada vez empezaron, hablando en la parte religiosa, a crear nuevos dogmas, a crear nuevos mandamientos, a crear nuevas formas de cumplir nada más con ese estilo. Pero como dice el Señor, el corazón estaba tan alejado de Dios porque nada más trataban de hacerlo en apariencias. ¿Por qué? Porque el hombre así se va llenando de rebelión. Dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando tú vienes a Cristo, y grábate esto, vamos a tener esa promesa y Dios nos va a permitir llegar a ese lugar en donde no habrá enfermedad, en donde no habrá dolor. Edgar, pero entonces en esta tierra, ya te expliqué y más o menos traté de dejar ejemplificada esa parte. En esta tierra el Señor nos dijo que iba a haber situaciones difíciles, que iba a haber situaciones complicadas, pero que no perdiéramos nuestra fe, que no desvaneciéramos, que no nos apartáramos, sino al contrario, que enfrentáramos eso y que viéramos cómo está situada nuestra fe, cómo está situado nuestro amor y nuestra confianza, aún en los problemas, en Dios. Y mira, es tan claro en el mismo Apocalipsis 21 que te leí la semana pasada, ahí mismo lo dice, en el versículo 4, él, y estaba hablando en esta narración, y tú lo puedes leer, versículo 1, 2 y 3, de la Nueva Jerusalén, de esa promesa, estaba hablando de que lo bueno que como hijos de él vamos a tener y vamos a disfrutar. Y en este versículo 4 me encanta, dice, él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá lamento, ya no habrá dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Se refiere a eso, a esa vida eterna que nosotros vamos a tener, a esa vida por la cual nos estamos en este día a día, en esta batalla de la fe, en esta batalla de caminar que tenemos, nos estamos esmerando y estamos perseverando, y como Pablo estamos corriendo esa carrera cada día, un día a la vez. Pero en ese proceso debemos de comprender y de entender esa parte. La enfermedad está ahí, y desafortunadamente muchas de estas cosas vienen por un corazón corrompido de parte del hombre para con Dios. Muchas de ellas, si tú analizas muchas enfermedades, y las personas que conocen un poquito más de medicina, incluso enfermedades que, por ejemplo, la persona tiene falta de perdón, que la persona tiene odio y amargura, y todas las enfermedades que eso desencadena, artritis, cáncer, N cantidad de cosas, aunque no lo creas, y de verdad investígalo. Muchas de las enfermedades, y porque Dios no creó la enfermedad, muchas, o si no es que todas, vienen por parte y por consecuencia del hombre. Todas. Dios lo que creó y lo que hizo fue perfecto y lo hizo bueno. Y por eso está esta promesa, que cuando nosotros estemos en esa eternidad con Él, tendremos esta bendición, donde no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Edgar, pero entonces, mientras que me queda, cuando estoy en este tiempo o en este proceso de la vida, como hoy en día, con esta pandemia y con tanta enfermedad, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que va a pasar? En Juan 9 hay un pasaje donde Jesús le da la vista a un ciego, pero yo quiero tomar unas cosas importantes de este punto. Juan 9:1 dice, al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Desde nacimiento era ciego, y ya era un hombre de edad avanzada, ya era una persona adulta, por lo que la misma palabra más adelante versículos narra. En cuanto a los judíos, lo cuestionaron y sus padres le dijeron, pues él ya es mayor de edad, él puede responder por sí mismo,
por el temor de que sus padres fueran enjuiciados por los judíos. Entonces se habla de que ya era una persona de muchos años que tenía de nacimiento este problema, esta enfermedad, era ciego. Y dice, al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego, versículo 2, sus discípulos le preguntaron, maestro, fíjate la pregunta, maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Qué importante es aprender esta parte. Ahora bien, aquí en la tierra existe la enfermedad, existen muchas enfermedades, y por eso traté de hablarte que a través de la desobediencia, a través del pecado del hombre se han originado muchas de ellas o todas, ¿ok? Y según bíblicamente, y lo que está mostrando aquí la palabra, a través del nacimiento se pueden desencadenar por dos formas. Una, por el pecado de los padres. Y hay un estudio padrísimo de eso, de las maldiciones que traemos de generación tras generación, de lo que tú como padre a lo mejor no sepas, pero tú como padre que hoy en día estés haciendo algo incorrecto, puede desencadenar en tu hijo una situación también. Y si lo llevamos a algo ahorita, por ejemplo, en cuanto a más visible, si yo tomo una mala decisión, puedo desencadenar una enfermedad o puedo desencadenar una situación en mi hija. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, si yo soy un padre, Juan Camaney, que me vale y que me cubro con la sangre de Cristo y no me pasa nada, y yo salgo y no me acato a lo que se está viviendo, y creo que porque mi fe está en Dios y creo que Él me va a proteger y Él no me va a permitir que yo me enferme, pues ¿qué crees? Y ya estás actuando de una forma incorrecta. La pandemia existe, el virus existe y ahí está. Entonces, si yo actúo de esa forma, yo lo que puedo hacer es contraer ese virus y ese virus traerlo a mi casa y ese virus dárselo a mi hija, y eso puede desencadenar otras cosas. Entonces no es no voy a salir, no voy a hacer nada. No, al contrario, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me puedo yo, sin el afán de por querer proteger mi vida, como lo había mencionado anteriormente, porque no quiero morir? No, realmente no le tengo miedo a la muerte, porque sé que si muero sé hacia dónde voy, sé quién me espera. Entonces no le tengo miedo a la muerte, pero tampoco voy a ser tonto y dejarme morir tan fácilmente como en esta batalla o en esta guerra que estamos luchando. Entonces, a ver, aguántame. El Señor me ha dado inteligencia y me ha dado sabiduría. Tengo que hacerlo, y este tiempo y esta batalla, hacerlo de forma correcta. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer de esta forma, de esta forma. Y aquí la Biblia nos menciona eso, que hay pecados, que hay enfermedades que se generan a través del pecado de los padres. Y mira, a lo mejor no, obviamente no lo vas a poder copiar, pero el que quiera estas láminas se las puedo mandar por vía WhatsApp, o luego puedes ver la sesión. Aquí menciona, en la Biblia aparece expresada por una parte la idea de la responsabilidad colectiva en el bien y el mal. Y todos estos versículos son donde a consecuencia de los padres o de algún familiar trajo maldición o trajo consecuencia hacia su descendencia, hacia sus hijos. Éxodo 20, 5, 6 y hay los demás que aparecen. Y la otra parte, la otra enfermedad de la cual los discípulos están cuestionando a Jesús es por lo que uno hace, y dice, por otra parte, la de la responsabilidad personal. O sea que una consecuencia, una enfermedad y una situación puede venir a tu vida por el pecado y la desobediencia y las consecuencias de tus ancestros, y tú puedes decir, ¿y yo qué culpa tengo? La Biblia es clara y eso sí existe. Ahora, tú a través del arrepentimiento, a través de buscar de Dios, puedes cortar con esa maldición y puedes recibir esa promesa que leímos en Apocalipsis 21:4, y puede cambiar tu descendencia. Eso es lo que recibiste por herencia. Ahora, la segunda, que es lo que habla aquí, por la responsabilidad personal. Tú, al conocer de Cristo, el Espíritu te va a hablar y te va a confrontar y te va a decir, esto no es bueno, esto no es bueno, esto no te conviene, esto no esto, esto no esto, esto no esto. Y entonces lo que provenga de parte o a consecuencia de eso va a ser tu responsabilidad. No va a ser la de Dios, no va a ser la de otra persona, va a ser tu responsabilidad. Si tú haces
un robo, lo más seguro es que tu responsabilidad es que vayas a la cárcel. Si tú matas a alguien, tu responsabilidad es que vayas a la cárcel. Si tú cometes cuestiones sexuales incorrectas, lo más seguro es que tu salud tenga consecuencia. Si tú te alimentas mal, si tú te alimentas de puro veneno, de pura chatarra, tu salud va a tener consecuencia. No es Dios. No es la maldad o el enojo de Dios, como algunas personas lo creen, para con el hombre. No, es a raíz de la decisión y de la consecuencia de los actos del hombre. Y por eso hay varios versículos. Jesús afirma que en este caso se va a mostrar el poder de Dios que salva. Y eso se refiere a este versículo 3 que dice: Jesús le contestó, ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Tercero, aquí hay enfermedades que dice, fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. En cada enfermedad, cuando Dios obra, cuando Dios sana, su nombre debe de ser glorificado. Hay cosas que recibimos por maldición o por herencia, hay cosas que recibimos porque nosotros o por nuestras consecuencias, y hay cosas que pasan en nuestra vida y que pues tú ahí sí puedes decir, oye, ¿por qué? Para la gloria y honra de Dios. Y aún en este punto, déjame decirte, puedes estar caminando en el Señor y aparentemente puedes estar haciendo las cosas bien y de repente viene la enfermedad y dices, Señor, ¿qué pasó? Examina, pídele al Señor, pero pide también en esa fe que esa prueba sea para la honra y para la gloria de Dios. Claro que Él puede hacer cambiar y Él puede, quitar eso. Y ya estoy terminando. Se me fue el tiempo, te dije, esta sesión la voy a cortar en dos. En 1 Corintios 6 dice lo siguiente, y aunque se refiere en cuanto a la inmoralidad sexual, aprendamos este punto. Todo me es permitido o todo me está permitido, pero no todo es para bien. En otra paráfrase o en otra versión dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y así es en nuestro diario vivir. Tú puedes hacer todo lo que quieras. El Señor nos da un libre albedrío y el Señor te dice, hijo, eres libre. Pero también yo te he dado la sabiduría y también yo te he dado las bases para que tú actúes correctamente, para que tú tomes la mejor decisión. Por eso la palabra dice, todo me es permitido, pero no todo es para bien. Todo me está permitido, pero no dejará que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, y así es, y Dios los destruirá ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Dice 14, con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Es la promesa que tenemos. Y aquí ve lo que dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de son miembros de Cristo mismo? ¿Tomará acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿Acaso estás obrando y actuando mal con tu cuerpo? ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Por eso es la importancia en cuanto a esta parte de la inmoralidad sexual, cuando uno comete adulterio, uno comete fornicación, cuando uno tiene una vida con mucha lascivia y con muchas cosas desenfrenadas. 17, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Ya estoy terminando. 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y es el punto que quería llegar. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo de la mejor forma en la que podamos. ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son, ¿qué dice? Sus propios dueños. Si tú ya llegaste hasta este punto, si tú ya recibiste al Señor, si tú estás caminando en el Señor, si tú estás tratando de caminar en esa batalla de la fe, en esa fe en acción, en ese proceso, ¿qué crees? A lo mejor se te había olvidado, pero aquí la palabra nos dice, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fueron comprados, tú y yo fuimos comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Honra con tu vida a Dios. Esta situación, y le voy a terminar ya aquí, esta situación de la enfermedad, muchas situaciones que se dan, lamentablemente es por la maldad y por la desobediencia del hombre.
Y en la segunda sesión vamos a ver varios ejemplos que ya tenía, son 5 ejemplos que tengo ya preparado, y con eso va a terminar este bloque de preparándonos para la batalla a través de la fe en cuanto a la sanidad. Pero quería dejarte la base, y me quedan 2 minutos. Quería dejarte la base. Quería dejarte esta parte tan importante, y que tú con calma lo analices y lo examines nuevamente en tu casa. ¿Por qué surgen y por qué se originan todas estas cosas? Y no es para que tú ahorita te sientas condenado, no es para que ahorita tú te sientas mal, sino todo lo contrario, para que entendamos la base y el por qué. Y para que entendamos que sí, Cristo murió por nosotros, y Cristo nos dio, no aparte de esa salvación, nos dio ese consuelo, como leímos ahí en Isaías 53, que Él curó nuestras heridas, y por sus heridas nuestras enfermedades fueron quitadas. Esa es la promesa que tenemos, conforme también lo dijo ahí en Apocalipsis 21:4. Esa es la promesa que tenemos. Pero si aquí en la vida, aquí en este proceso, en este caminar poco o en este caminar mucho que tenemos en la tierra, lo hacemos incorrectamente, no culpemos a Dios, no culpemos o reclamemos o señalemos a Dios de nuestras decisiones. Una persona que se malpasa, una persona que no se alimenta correctamente bien, una persona que le mete chatarra nada más a su cuerpo, una persona que hace cosas incorrectas, es una persona que no es que Dios así lo quiera y así lo decida, pero es una persona que solito está abriendo la puerta a su cuerpo, a su salud, a que se desencadenen enfermedades, a que se desencadenen situaciones. Y en el siguiente bloque vamos a ver si Dios tiene el poder, si está dentro de su plan, si está dentro de su voluntad. Dios tiene el poder de sanar, de hacer el milagro en tu vida. Ojo, y esto es muy importante y lo vamos a ver en la siguiente sesión. No quiere decir que tenga que ser así forzosamente. La promesa de donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más sufrimiento, es en la vida eterna. En esta vida terrenal, de acuerdo a nuestro libre albedrío y a nuestras decisiones, vamos a tener nuestras consecuencias. Pero aún en esa voluntad buena, agradable, perfecta de Dios, si tú te agarras, claro que sí, Dios puede hacer el milagro en tu vida. Y porque he escuchado, y como te dije en un inicio de esta sesión, mi vida misma es un testimonio y un milagro de Dios en cuanto a la salud. Y yo sé que tú has escuchado muchos otros testimonios. Así que me queda 1 minuto. Se me fue este tiempo. Yo sabía que iba a ser un tema algo fuerte y algo extenso. Te espero el próximo jueves. La verdad, si tienes alguna duda, por favor, no dejes de comentarla ahí a través del chat, o mándamela por WhatsApp, mándamela personalmente. Y ve esta semana analizando estos versículos, y ve esta semana conforme lo que iniciamos ahí en su palabra, te lo voy a poner aquí en Corintios, perdón, aquí está. Examinémonos qué es lo que estamos haciendo correctamente, qué es lo que estamos haciendo incorrectamente. Pídele al Señor sabiduría. Te mando un fuerte abrazo. La verdad me disculpo por la cuestión del tiempo, ya me está botando la plataforma, pero te mando un fuerte abrazo. Espero que el próximo jueves a las 8:30 te conectes igual y podamos seguir aprendiendo. Y quedamos con la segunda parte, ¿sale? Dios te bendiga, nos vemos hasta el próximo jueves. Bendiciones. Dame chance ahorita. Ya estoy cerrando. No puedes.